Muy buenas tardes y bienvenidos al informe COVID-19 de hoy jueves 17 de septiembre. Agradecemos a quienes nos ven a través de las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud, así como las personales del gobernador Quirino Ordaz Coppel y del secretario Efrén Encinas Torres. También a todos los que están generosamente escuchándonos por Radio Sinaloa y las señales que replican este sistema. Agradecemos la conexión vía plataforma Zoom de periodistas de todo el Estado para el ejercicio de transparencia. Vamos a escuchar ahora el reporte COVID-19 al día de hoy por parte del doctor Efrén Encinas Torres. Adelante, doctor. Muchas gracias. Y buenas tardes, noches, como todos los días, saludándolos a quienes nos ven, nos escuchan. Saludo también a todos los compañeros de los medios de comunicación. Hoy 17 de septiembre de este año 2020, siendo ya los 203 días desde el primer caso reportado en México, en Sinaloa, aquel 28 de febrero. COVID-19 la encontramos el día de hoy de la siguiente forma. 82 nuevos pacientes, de los cuales 26 pertenecen al municipio de Culiacán, 22 a Mazatlán, 17 de Ahome, 8 de Guasave, 3 de Badiraguato, 2 del Fuerte, 2 también de Salvador Alvarado y 2 también del municipio de Sinaloa. En pacientes activos, al día de hoy, se reportan 553 pacientes distribuidos en los diferentes municipios que integran nuestro estado, mismos que el 34.9% de ellos se encuentran hospitalizados en alguna unidad médica del sistema de salud de Sinaloa. Y de ellos se reportan el 3.9% en estado de gravedad. En pacientes recuperados, ya dados de alta, que han causado egresos, son 73 nuevos pacientes, ya con sus familias, y va desde aquí una felicitación porque pues es muy pesado el hecho de estar hospitalizado varios días, la familia, una serie de circunstancias que implican un coste social fuerte. Felicidades por ello. De esos 73 casos nuevos, 37 son de Culiacán, 12 de Mazatlán, 6 de Angostura, 5 de Escuinapa, también de Nabolato 5, 4 de Guasave, 2 del Rosario, 1 de Cozalá, igual Mocorito y el municipio de Choix con un caso. Hacemos con ello ya un total de 14.321 pacientes recuperados de los 17.891 que se integran en estos 203 días, prácticamente pues un 80% en promedio. El día de hoy también lamentablemente se capturan en plataforma 10 nuevos fallecimientos, llegando ya a 3.017 personas. Desde acá les enviamos nuestras más sinceras condolencias, un pésame muy original a todas las familias que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos. Que Dios los tenga en santa gloria y haya pronta resignación para todos. 5 son de Culiacán, 3 de Mazatlán, 1 de Ahome y 1 del municipio de Escuinapa. Se reportan 1.012 casos sospechosos y de los pacientes activos por municipio en nuestro estado, 236 pertenecen a Culiacán, 117 son de Mazatlán, 65 de Ahome, 58 son de Guasave, 17 de Badiraguato, 14 son de Angostura, 11 de Nabolato, 7 de Escuinapa, 7 de Sinaloa, municipio, 6 del Fuerte, 5 de Salvador Alvarado, 3 del municipio de Lota, 2 del Rosario, Mocorito y San Ignacio también con 2 casos, 1 de Choix. No se reportan casos en Cozalá ni Concordia al día de hoy. De los pacientes también recuperados, de los demás de 14.000 casos, 5.549 son de Culiacán,
2.636 son de Mazatlán, 2.099 de Guasave, 1.775 son de Ahome, 576 de Salvador Alvarado, 431 de Nabolato, 235 son de Escuinapa, 224 de Sinaloa municipio, 183 personas del Fuerte, 189 de Angostura, 106 son del Rosario, 68 de Mocorito, 61 de Badiraguato, 60 de Cozalá, 35 de Concordia, 34 de Lota, 30 de San Ignacio y 30 del municipio de Choix. De las personas que lamentablemente se reportaron en plataforma fallecidas, oscilan las edades entre 56 a 74 años de edad, ocurridas en el sector institucional. El 100% de las mismas con enfermedades que ya hemos señalado, crónicas degenerativas, como hipertensión y diabetes mellitus. Es cuanto al momento. Muchísimas gracias. Abrimos la interacción con todo el gusto. Pasamos ahora a las preguntas y respuestas. Les recordamos hacer de preferencia una sola pregunta, directa y breve. Así se podrá permitir la participación del mayor número posible de compañeros. Vamos a iniciar con Arnulfo Torres, de Ruta Sinaloa. Adelante, Arnulfo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Ceci. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Arnulfo. Doctor, como lo dijeron las autoridades federales hace un par de días, en Sinaloa la pandemia se podría decir que está en fase de control. Efectivamente, hay una disminución lenta, pero hay disminución. Hay muchos sectores que se preocupan por la apertura de los estadios de béisbol, de fútbol, de los bares. Hay una preocupación. ¿No cree usted, doctor, que con esta apertura se podría echar a perder o podría haber rebrotes de este virus en todo lo que se ha logrado hasta ahora? Muchas gracias, doctor. Gracias, Arnulfo. Y es una pregunta, desde luego, muy importante. Y efectivamente hemos observado, como le hemos señalado en los días previos, una tendencia hacia la disminución de los casos, por fortuna, confirmados, y también en el número de fallecimientos, que no quisiéramos que no fuera ninguno, ¿verdad? Y ello nos traduce en cierta medida tendencia a la estabilización en esa fase de desaceleración, pero sí tenemos que estar muy pendientes, indudablemente, de que no vaya a haber alguna circunstancia de algún rebrote, de algún repunte de nuevos casos, como ha ocurrido en las otras partes del mundo. Ello es esperado, puesto que la enfermedad, el coronavirus que genera COVID-19, no ha desaparecido, todavía persiste en actividad, si bien en México, en términos generales, en Sinaloa, tiende a ser menor, y lo observamos también por el porcentaje de ocupación hospitalaria, que es un indicador duro, es menor cada vez. Eso es muy bueno. Sin embargo, la posibilidad de un repunte, siempre se ha señalado, existe, al no tener todavía la certeza indudable de la desaparición de la misma, puesto que no hay la vacuna buscada, señalada, y que se encuentra en etapa de investigación, ni un tratamiento antiviral específico que permita la erradicación de la enfermedad. Desde luego que entender que los diferentes sectores productivos, económicos, sociales, deportivos, etcétera, todos las diferentes categorías de la sociedad, de las organizaciones que integran una comunidad, un municipio, una ciudad, un estado, un país, buscan el regresar siempre
a una etapa lo más normal posible, lo cual en esta pandemia todavía no se logra, y de hecho se acuña el término de una normalidad distinta, de una nueva normalidad. Por ello es que se tiene que aprender a convivir con esta enfermedad, teniendo todos los cuidados que hemos señalado. Y al pensar en la diferente reapertura de los sectores económicos, lógicamente hay mayor movilidad, mayor aglomeraciones, y desde luego que existirá también la posibilidad de incremento en el número de casos. De ahí la imperiosa necesidad de seguir insistiendo en que la participación de una buena conducta social, con ese empoderamiento, así como queremos regresar a las actividades de todo tipo, tenemos que aprender también a continuar con las acciones de prevención. Donde estemos, con quien estemos y como estemos, tenemos que estar mínimamente con nuestro gel alcoholado, con nuestras manos bien limpias, no tocándonos la cara, no tocándonos los ojos, no tocándonos nuestra nariz, y utilizando bien, decididamente bien, recomendablemente bien, con una obligatoriedad personal del autocuidado y del cuidado a los demás, con el uso del cubrebocas. Esto es fundamental para lograr que, si estamos en un esquema socialmente necesario y que decidamos a voluntad personal, familiar, hacerlo, tendrá que ser también con esa voluntad de mucha responsabilidad del autocuidado, de cuidar a las familias y al resto de la población que está enfrente o a un lado de nosotros. Muchas gracias, Anulfo. Pasamos ahora con David Ortega, de Periódico El Debate. Buenas noches, secretario. Buenas noches, David. Saluda David Ortega. Pues bueno, dos preguntitas rápidas. La primera es, las empresas donde no se estén aplicando las medidas sanitarias adecuadas para prevenir los contagios y expongan a su personal, ¿dónde pueden ser denunciadas? Y en el mismo tenor, si en estos momentos de semáforo naranja deben ir a laborar personas con problemas cardíacos, hipertensión, diabetes, mujeres embarazadas, ya que comentan que esto no se está respetando en algunos sitios en Sinaloa a través de denuncia ciudadana. No sé, bueno, esas son las dos preguntas, secretario. Claro que sí, David, muchas gracias y muy importantes. Agradezco la misma. En el caso de las empresas de la pregunta, que no respetasen el protocolo, las medidas higiénico-sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud y a través de los órganos competentes también para ello, como es COEPRIS y Protección Civil, pueden hacer desde luego el comunicado ante la propia Secretaría de Salud, ante la Protección Civil y ante COEPRIS. Y en ese sentido, municipal y desde luego la COEPRIS y Protección Civil estatal, para hacer la supervisión correspondiente y hacer lo que en materia de normatividad se debe de hacer para el debido cumplimiento y la seguridad laboral, enmarcada ya en un criterio metodológico establecido por la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría del Trabajo y un trabajo en conjunto que hizo precisamente también el Instituto Mexicano del Seguro Social y que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. En el caso de las personas con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, etcétera, lamentablemente que tengan algún cáncer, las embarazadas, se estableció ya un criterio de vulnerabilidad, criterios de vulnerabilidad, también en un plan establecido
por la estructura federal, y se enmarcan cuáles son las personas que, según el estado que guarde la enfermedad, podrá quedarse en su casa o podrá desempeñar trabajo en casa, pero no presentarse a la empresa o al ente organizacional donde tenga que laborar. Lo mismo con las mujeres embarazadas. En el caso de las mujeres embarazadas, salió un documento en el que se establecen los criterios para el tercer trimestre del embarazo, el último. En el caso de Sinaloa, sacamos ya en alcance al mismo las mujeres embarazadas, independientemente del trimestre que se encuentre, por seguridad, por vulnerabilidad y por riesgo de ellas mismas del binomio madre-hijo, permanecen en casa. Esos criterios de vulnerabilidad también vienen semaforizados en rojo, naranja, amarillo, verde. Doy un ejemplo, por la hipertensión arterial sistémica. Si una persona tiene una cifra de 170 milímetros de mercurio y tiene 100, la de abajo, nosotros le decimos sistólica y diastólica, esa hipertensión se considera en descontrol y hay grados. Esa persona se considera que deberá de permanecer en casa. Lo mismo es con la diabetes y así sucesivamente con cada padecimiento que reúna el concepto de vulnerabilidad, pero ya está establecido, se difundió el proceso normativo, se generó a través de la Secretaría de Salud el documento para las estructuras de las áreas del sector salud para la debida aplicación. Muchas gracias, David. Continuamos con Karen Bravo, de Periódico Noroeste. Buenas noches, secretario. Buenas noches, compañeros. Preguntarle, secretario, si ya tiene información de cómo va a quedar esta semana el semáforo COVID para la entidad y, de ser el caso que se mantenga en naranja, preguntarle por qué se ha mantenido desde hace varias semanas en este color, qué no se ha hecho bien o qué es lo que le falta a la entidad para poder progresar en este semáforo. Gracias. Gracias, Karen. Gusto saludarla. Buenas noches. Sí, Sinaloa permanece estas próximas semanas en color naranja. Los conceptos el criterio de semaforización es de carácter indicativo y está basado en los indicadores, valga la redundancia, que se contemplan, como son el porcentaje de ocupación hospitalaria, la tendencia de hospitalización, etcétera. Nosotros hemos estado trabajando con todos los municipios, con toda la red de municipios y obviamente las jurisdicciones y el sector salud, en coordinación con la estructura federal, para lograr mantener lo mejor posible a la población de Sinaloa. No vamos estrictamente con el objetivo fundamental de ir rápidamente hacia el color verde o amarillo. Vamos en la mística, en la visión de privilegiar el cuidado de nuestros seres humanos y que no haya un incremento súbito. En ese sentido lo hemos logrado. No quiere decir, o lo estamos logrando, no quiere decir que ya finiquita esta búsqueda, de ninguna manera. Estamos a prácticamente 2 puntos de teóricamente pasar al color de amarillo y es factible que lo alcancemos. Sin embargo, no es porque no se hayan hecho bien algunas cosas. Definitivamente es una serie de valoraciones que hacemos todos en conjunto del gabinete
y sobre todo el Consejo de Seguridad en Salud. Consideramos y siempre hemos pedido a la población que independientemente del color en el que estemos, aunque estuviésemos en verde, tenemos que cuidarnos como si estuviésemos en color rojo, con el máximo riesgo pero sobre todo con el máximo cuidado. Y ello nos permite hacer que nuestra población no sienta que ya estamos libres y que la enfermedad se fue, ¿verdad? Es responsabilidad de las entidades federativas como autoridades sanitarias, ¿verdad? Tener la toma de decisiones de cambiar rápidamente al amarillo o el verde. Lo hemos hecho de manera prudente, cautelosa, gradual, con todo el cuidado del mundo, por el respeto fundamental hacia nuestros seres humanos, en este caso de Sinaloa, y quienes lleguen aquí, aunque vengan de otras partes. Pero estamos haciendo el mejor de los esfuerzos para lograr las metas fundamentales al margen del color, que sería el no tener impactos fuertes, severos en la salud. Gracias, Karen. Pasamos ahora con Adriana Ochoa, de Luz Noticias. Secretario, buenas noches a todos los compañeros. Mi pregunta es sobre la situación en el penal de Angostura. ¿Cómo estamos en esta situación, doctor? ¿Cuántos casos confirmados ya recientemente? Se hablaban de 40 aproximadamente hace una semana. ¿El estado de salud de los reos y qué medidas se tienen, secretario? Muchas gracias. Al contrario, Adriana, muchas gracias por la pregunta. Gusto de saludarla. Sí, la situación del brote que tuvimos en Angostura, en el penal, fueron alrededor de 65 casos, de los cuales de inmediato se actuó a través de la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y con la autoridad municipal para, de manera así muy unidas, todos pudiéramos lograr el mejor de los resultados. A través de la jurisdicción sanitaria y las áreas de atención médica se pasó a visitar, hacer una supervisión y acciones de atención de consulta de casos y el seguimiento epidemiológico con las acciones de vigilancia, sanitización, aislamiento. Tuvimos únicamente la necesidad de ingresar a un medio hospitalario cerca de 3-4 casos, mismos que ya están de nuevo ya dados de alta, y se mantienen en vigilancia del resto de los contactos. Hasta el momento no hemos tenido ningún impacto mayor, fuerte, por fortuna. Desde luego tenemos que cumplir el protocolo de la cuarentena de los 14 días en todos los casos y hasta que ya bajo las medidas conducentes esté controlado al 100%. Al momento está la situación en control, ¿verdad? Sin mayor impacto. Esperemos que así sigamos y creo que lo vamos a lograr, lo estamos logrando, no hemos tenido mayores incrementos de los casos. Gracias, Adriana. Continuamos con Marcos Vizcarra, de Revista Espejo. Secretario, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, compañeros. Secretario, preguntarle, ahora se da a conocer apenas hace unos días por expertos internacionales sobre que esta pandemia ciertamente podría prolongarse o tener una afectación fuerte ya no 2021, sino también hasta 2022. O sea, que podremos llamar o podremos hablar ya de un control de la pandemia de una forma concreta hasta 2022. Esto se supone partiendo que hay una serie de rebrotes mundiales que son bastante importantes porque son rebrotes que incluso están superando lo que pasó en la primera fase de pandemia. Primero preguntarle cómo asegurar para poder enfrentar un posible rebrote. Se sabe que estamos propensos a tener un rebrote como cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo asegurar, cómo estar conscientes y qué es lo que está haciendo el Estado para ello?
si se tiene ya un cálculo de un posible rebrote para cuándo podríamos tenerlo. Ya estamos en septiembre, vamos a terminarlo con esto cuando vamos a la baja, como ha pasado en otros países. Entonces me gustaría saber si existe como tal un cálculo por parte de la Secretaría de Salud de cuándo podríamos estar llegando a eso. Gracias, Marcos, gusto de saludarlo como siempre. Y es una pregunta muy interesante y muy importante, y agradezco que la hagas, Marcos. Efectivamente, hemos visto otros países cómo han tenido repuntes y en ese sentido, pues no tendríamos por qué asegurar que nosotros, los mexicanos, no pudiésemos tenerlo. Siempre hemos señalado, así como al principio, cuando apareció la pandemia, y recuerdo que nos preguntaban si iba a llegar a Sinaloa, a México, decíamos, sí va a llegar. Entonces, en esta situación, la posibilidad de un rebrote existe, desde luego. ¿Cuándo pudiera llegar en un momento dado? Va mucho de la mano con las acciones propias de la movilidad, con todas las circunstancias de la reapertura en todos los sectores. Hemos observado en las diferentes partes del mundo, los países que ya se han señalado, pues que prácticamente cuando vuelven a todas las actividades correspondientes de la vida social, laboral, etcétera, pues lógicamente se incrementa la contagiosidad de la enfermedad, sobre todo cuando no se mantiene las medidas de prevención que ya hemos señalado. ¿Cuándo pudiera existir con nosotros alguna circunstancia de esa naturaleza? Primero sería deseable que no. Y si llegase a tener algún repunte en esa situación, pues lógicamente estar preparados y esperar que no sea de un impacto tan fuerte. La posibilidad, y lo ha señalado el área federal, el subsecretario de Salud, de altamente posible, probable, que a finales del mes de octubre prácticamente la mayoría de las 32 entidades federativas que integran nuestra república estuviésemos en color verde, hablando de un semáforo epidemiológico. Eso prácticamente daría la posibilidad de que todas las actividades del ser humano pudiesen ya estar integradas a la vida normal de esta nueva estructura así señalada, normalidad distinta, una nueva normalidad, y habría en ese aspecto que tener todas las medidas y precauciones. Y yo ahí ¿qué se esperaría? Pues que a finales de octubre, noviembre, dependiendo de la reapertura absoluta, ¿verdad? Más o menos 2 semanas después, quizá noviembre, pudiese estar uno viendo algunos posibles casos de algún repunte. No se puede asegurar porque las circunstancias en biología no tienen palabra de honor, no es estrictamente medible, son estimaciones y en base a las proyecciones y modelos establecidos y las experiencias que se han visto en otros países. La posibilidad existe, sí, altamente probable también. Fechas es muy difícil poderlo decir, pero cabría la posibilidad de que fuera a ser en noviembre, tomando en cuenta la tendencia a las reaperturas y va muy de la mano con la movilidad social. De ahí la necesidad, y aquí me voy a la última pregunta que me hacías, de qué debemos de hacer, cómo estar preparados para ello. ¿Qué está haciendo el Estado? Uno, continuar con la campaña de educación y promoción a la salud en todos los medios de comunicación, como hasta la fecha ha sido integrado con todos los sectores económicos a través también de la Secretaría de Economía, los diferentes medios de comunicación que ustedes nos han ayudado mucho a ello, para continuar señalando que la enfermedad no
se ha ido. La pandemia permanece y, como bien lo señalabas, esto dura calculándose aproximadamente hasta el año 22, unos 2 años más. De hecho, uno de los titulares de la Organización Mundial de la Salud señala que en los meses de octubre, noviembre, pudiese ser de nuevo a esa segunda ola y pudiera ser de un impacto mayor. ¿Qué hemos hecho como Estado? Continuar con las campañas, se va a reforzar la campaña de educación y promoción a la salud. Estamos extendiendo la apertura a través del gobernador Quirino Ordaz de los call centers y unidades de atención médica y psicológica en Mochis. Se acaba, la semana pasada se inauguró el mismo, ya está el de Culiacán, que fue el primero, en Mazatlán el segundo, el tercero en Mochis hace una semana. Es muy probable que la siguiente semana, depende de algunas cosas, estemos ya también en Guasave, y el otro proyecto es hacerlo también en Guamúchil. Esto lleva precisamente la función de tener un acceso las 24 horas para la población, para esa asesoría, para esa atención médica y psicológica y seguimiento del caso, en caso, valga la redundancia, de que así se requiera, y llevarles el tratamiento médico a sus casas y gratuito. Eso es lo que en un momento dado ya estamos haciendo y va a continuar. Otra va a ser las acciones de no quitar la capacidad física instalada que tenemos en los hospitales. Las estructuras de las unidades COVID que se hicieron en los hospitales permanecen funcionalmente al 100%, si bien por fortuna al momento con poca capacidad, con poca ocupación hospitalaria, pero con la capacidad de respuesta. No podemos dejar eso de lado, precisamente pensando en ello. Está ya también el proceso de regreso paulatino del personal, a quienes aprovechamos para enviarles un afectuoso saludo y reconocimiento a todos los compañeros del gremio de la salud pública y privada, porque ha participado atendiendo a todos nuestros seres humanos. Esa es otra tarea. Y también la búsqueda de las acciones de vacunación, como es para la influenza, en la situación de que no se nos vaya a juntar los dos procesos. Y también vamos a hacer la búsqueda intencionada de casos a través de las jurisdicciones sanitarias para la realización, inclusive en puntos estratégicos, también de pruebas diagnósticas de laboratorio. También vamos a implementar acciones de capacitación en sectores vulnerables para que estén preparadas la propia sociedad, establecer núcleos que nos permitan que estén capacitados para que sepan en su momento cómo manejar la situación en tanto llegan a alguna unidad médica o alguna llamada, el call center, unidad de atención médica y psicológica. En fin, hay todo un planteamiento, todo un trabajo estructurado, metodológico, y continuaremos haciendo las coordinaciones estrictas con los diferentes municipios del Estado a través de la red de municipios de salud y en los consejos y comités de seguridad en salud. Esperamos pues que no nos impacte tanto y estaremos atentos, y para ello les pedimos muchísimo a toda la sociedad que nos ayudemos todos. Esto es de altísima responsabilidad y debemos de hacerlo bien para que no sea un impacto tan fuerte. Debemos de creernos, los sinaloenses tenemos mucha fortaleza, somos gente que dispuestos al trabajo, dispuestos a sacar los retos, son áreas de oportunidad también. Esta problemática también nos generan soluciones. No podemos desfallecer, no podemos caernos de ninguna manera. Tenemos que seguir todos en conjunto, haciendo todo el mejor de los esfuerzos para salir adelante. En nosotros está también
la contención de esto. Y no es algo que cueste mucho, es voluntad del cuidado. E insisto, el uso del cubrebocas, nuestro frasquito del gel alcoholado, cargarlo en la bolsa, cualquiera de nosotros lo puede traer, en tanto no tengamos el agua a la mano, pues. Todo esto debemos de hacerlo de la mejor manera y así seguramente el impacto y la posibilidad de rebrote se reduzca o se aleje cada vez más hasta que nos permita ahora sí contener y que se vaya la enfermedad. Por favor, sigamos en ello con esa visión siempre muy positiva y muy asertiva. Sí podemos. Gracias, Marcos. Continuamos ahora con Josefina Rubio, de Mega Noticias. Josefina, ¿nos escuchas? Creo que tiene unos problemitas ahí con su internet. Pasamos con Alexis Morales, de Reacción Informativa. Adelante, Alexis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, secretario. Disculpe, tengo dos preguntas. La primera es acerca de la aplicación de plasma para pacientes con COVID. Preguntarle qué tan efectiva es el plasma, si hay evidencias de que funciona o bajo qué condiciones podría ser efectiva. La segunda pregunta va respecto al regreso a clases. Vemos que actualmente ya hay 10 municipios en diferentes tonalidades de verde de acuerdo al semáforo estatal. Preguntarle si estos municipios podrían tener un regreso a clases antes que el resto o si el regreso a clases sería de manera general en todo el estado de Sinaloa. Muchas gracias. Gracias, Alexis. Gusto saludarlo también, como a todos los compañeros. En cuanto a la primera pregunta del plasma convalescente, en Estados Unidos la FDA lo autorizó y se ha estado aplicando. En México hay algunas entidades que lo utilizan o empezaron con el protocolo de investigación, como fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, en Nuevo León. El plasma convalescente, la hipótesis es de aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad de COVID-19 y les deja anticuerpos, inmunidad, pudiesen a través de esa respuesta celular tomarse de ellos el plasma de su sangre y pasárselos a un enfermo de COVID para que le ayude a su sistema inmunológico esos anticuerpos de ese plasma que ya tuvo la enfermedad y se lo pongamos a la otra persona compatible con el mismo tipo sanguíneo. En algunos casos todavía no está estrictamente determinado, investigado, que se diga si hay una respuesta favorable en el 100% de los casos. Se tiene que sacar el plasma, tiene una metodología muy selecta para hacerlo, en un proceso de bioquímico donde participan pues el médico tratante, el hematólogo, químicos altamente preparados, se toma el plasma, se tiene que determinar si está presente o no los anticuerpos que van a defender a ese ser que se pretende aplicárselo. Se logra determinar, se identifica, se cuantifica y se aplicaría en un momento dado. Nosotros en Sinaloa, esa es otra de las estrategias que ahorita me preguntaba Marcos y qué bueno que lo platicas, me lo comentas ahorita, Alexis. Estamos también en ese sentido, en esa búsqueda de poder utilizarlo una vez determinada. Ya se hizo un trabajo al respecto en el Hospital General de aquí de Culiacán, con el cuerpo de médicos, de químicos, en ese sentido. Vamos hacia allá, únicamente necesitamos tener la fortaleza de la seguridad científica de que produce un efecto positivo al respecto. En cuanto a la pregunta del regreso a clases, deberá ser obviamente establecida por la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, como ha sido en coordinación
evidentemente con la Secretaría de Salud a nivel federal. Lo mismo en su momento se señaló aquí por nuestro gobernador Quirino Ordaz, donde expresó la apertura en el mes pasado del inicio de clases, pero a través de los medios digitales, virtuales, el uso de internet, el uso de la televisión, etcétera, ¿verdad? Todavía sin tener la seguridad, porque pues dependería de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y obviamente del Estado, que se tuviera la determinación de hacerlo. Tal pareciera que fuera a terminar el ciclo escolar de manera como hasta el momento se establece. Va a depender de la evolución que esto conlleve y se haría la comunicación pertinente por quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Debo de señalar que estamos en comunicación directa con el secretario de Educación, y aquí le mando un saludo a mi amigo el secretario el doctor Mejía. Inclusive hay un comité de salud escolar que él dirige del mismo y nosotros participamos en el mismo también. Va a depender de esta evolución, pero será el comunicado y seguramente que será parejo, homogéneo en todos los municipios del estado de Sinaloa en el momento que se dé ese regreso a clases. Gracias, Alexis. Por el momento el tiempo se nos ha agotado. Sin embargo, le pedimos al doctor Efrén Encinas Torres nos regale un último mensaje. Les recordamos también que toda esta información queda en las redes sociales de la Secretaría de Salud, también en las páginas web de covid.sinaloa.gov.mx, así como saludsinaloa.gov.mx. Adelante, secretario. Gracias, Ceci. Pues, de alguna manera lo hemos tocado en la plática, en esta interacción, la cual agradezco muchísimo a todos ustedes la oportunidad de dirigirnos y de manera muy transparente ante todos, mantenernos informados de cómo vamos. Estos poquito más de 6 meses, estos 203 días que nos hemos enfrentado a esta contingencia, a esta pandemia, ha sido de muchas reflexiones. Todos sabemos que es una situación inédita, histórica, jamás nos habíamos metido en este problema de esta naturaleza. Yo en lo personal, como médico, pues tengo poquito más de 30 años en esto, 33 años. Y gran parte de mi vida profesional ha sido en la combinación de la gestión directiva, teniendo la oportunidad de la responsabilidad institucional y también, evidentemente, la asistencial. Mucho en la salud pública. Y la experiencia más fuerte que tuvimos de una pandemia de esta naturaleza fue la del 2009, cuando el H1N1 de la influenza. Sin embargo, fue diferente totalmente. Esta contingencia de COVID-19 no ha tenido lo que originalmente se pensaba, que no era el virus tan agresivo, que se conocía que era altamente contagioso, de transmisión y rápida, pero sí resultó ser también agresivo. Nos ha cambiado mucho la vida a todos, y no nada más el riesgo de la crisis sanitaria, de la emergencia internacional que empezó y la emergencia sanitaria en nuestro país. También con el riesgo mayúsculo
de la crisis económica que sumerge al mundo entero en ello. Nuestro país no es la excepción. Nuestro estado tampoco es la excepción. Y hemos visto cómo nos ha afectado a muchos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en fin. Sin embargo, también hemos encontrado otras cosas que pudiéramos decir que hemos aprendido de esto. Y mucho de ellos es la gran conexión que como seres humanos hemos llevado a cabo con diferentes sectores. Como secretario de Salud, como miembro del gabinete que preside el señor gobernador Quirino Ordaz Coppel, la verdad que me he dado cuenta de que Sinaloa cuenta también, y perdone que sea reiterativo en el término, con grandes seres humanos, con un sentido altruista de solidaridad, porque no han dejado solo al gobierno sectores productivos, económicos, empresariales, educativos. Hemos hecho una sinergia importante para mostrar las fortalezas que tenemos los mexicanos, las mexicanas, los sinaloenses, las sinaloenses. Y nos hemos dado cuenta de cosas que probablemente uno no sabíamos que las teníamos. Esa capacidad de resiliencia. Nos ha cambiado mucho. Hemos perdido seres queridos. Todos. El día de ayer fallece un compañero médico, muy querido. Y así ha pasado con muchos compañeros del gremio de los trabajadores de salud. Nos ha impactado. Y así ha ocurrido con muchas familias. Por ello, les pido desde aquí y donde me encuentre que no tiremos a la borda lo que se ha logrado. Aguantar lo que quieran, pero aquí llevamos. Y no nos vamos a cansar de seguir haciendo el mejor de los esfuerzos para salir de esta contingencia. Sé que entre todos lo podemos lograr, porque la voluntad existe y tenemos que mantenernos así, con fuerza, que todo esto que nos ha impactado, que todo lo que se ha sufrido, que todas las pérdidas de estos seres queridos que de alguna manera nos ha golpeado, sirva más para, como acicate, de sacar nuestras fuerzas con mayor voluntad, con mucha responsabilidad, para seguirnos cuidando y salir adelante de esta pandemia. Lo vamos a lograr. Termino diciéndoles que no nos olvidemos de las 3 medidas fundamentales. Lavarnos las manos con gel, agua y jabón, y bien. El uso del cubrebocas, bien hecho. Funciona y sirve. Sí sirve. Úsenlo, por favor. Y desde luego, mantener en lo posible la sana distancia. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar atento de esto y también de aquello. Dios los bendiga, muy buenas noches.